Buenas tardes. En este video vamos a ver efecto Hall, que es un efecto que se utiliza para determinar el signo de la carga eléctrica y la concentración de portadores de carga en un semiconductor. El efecto Hall fue descubierto por Edwin Herbert Hall en 1879, un físico estadounidense, y consiste en la aparición de un campo eléctrico transversal en un conductor sobre el cual circula una corriente eléctrica en presencia de un campo magnético también transversal. Bueno, el experimento que llevó a descubrir este, este efecto a Edwin Herbert Hall es el siguiente. Como se muestra aquí en la figura, lo que hizo fue hacer circular una corriente a través de un bloque de dimensiones conocidas, un material conductor de espesor D, un ancho del bloque W, ¿sí? Y al conectar estos extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, a una batería, hizo circular una corriente o una densidad de corriente por unidad de área, que en términos de las dimensiones estaba por esto, y observó que al aplicar un campo magnético y conectar un galvanómetro entre estos extremos, superior e inferior, del bloque, se generaba un voltaje que se denomina voltaje Hall. Por este voltaje está relacionado con un campo eléctrico aquí, transversal al campo magnético, que se llama campo Hall, y que de sus experimentos determinó que ese campo Hall era proporcional a la densidad de corriente y multiplicado por el campo magnético aplicado perpendicularmente a la corriente. Y la constante de proporcionalidad se lo denominó o se denomina coeficiente Hall. Entonces, dentro del curso de electromagnetismo, el efecto Hall se puede ver como una aplicación de la ley de fuerza de Lorentz para campos eléctricos y magnéticos cruzados. Y como ya vimos, la ley de fuerza de Lorentz está expresada de esta manera. Si tenemos cargas que están moviendo, hay una fuerza eléctrica dada por este término y una fuerza magnética. Entonces nos va a permitir hacer un análisis, ¿sí?, de la situación de equilibrio de los experimentos que hizo Hall. La explicación del efecto Hall se hace con base en el modelo de Drude-Lorentz para la conducción eléctrica de un semiconductor o de un conductor y la ley de fuerza de Lorentz. Entonces aquí vamos a considerar aquí en la figura superior izquierda que tenemos portadores con carga negativa, es decir, electrones, tenemos una concentración de electrones, ¿sí? Y al aplicar una diferencia de potencial aquí entre los extremos, en la dirección Y, se establece aquí positiva y aquí negativa, se establece una densidad de corriente que es igual, como ya hemos visto, a la carga de los portadores, que es menos E, es negativa, por la concentración de portadores, el número de portadores por unidad de volumen, por la velocidad de deriva de los portadores. Aquí en la figura, los puntitos negros se considera que son los iones con carga positiva que están fijos o vibrando alrededor de posiciones fijas. Y los puntitos blancos con flechita son los electrones, ¿va?, que se mueven en dirección contraria al vector densidad de corriente, ¿va? Son cargas negativas. Las cargas negativas, moviéndose en esta dirección de derecha a izquierda, generan una densidad de corriente que es en dirección contraria, ¿va?, la dirección positiva del eje Y. Y aquí hemos considerado una situación en donde el campo magnético aplicado es cero, no hay campo magnético, ¿no?, aplicado. Por lo tanto, los electrones se mueven en línea recta, la velocidad de deriva es en la dirección de menos Y. Pero bueno, en la figura de abajo ya aplicamos un campo magnético perpendicular a la densidad de corriente, al vector de densidad de corriente. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza magnética debido al campo magnético que está dado por esta expresión, menos E por la velocidad de deriva cruz el campo magnético. Si aquí ponemos el vector velocidad de deriva de derecha a izquierda y el campo magnético saliendo perpendicular a la velocidad, el producto cruz de la velocidad de deriva con el campo magnético sería hacia arriba, va, en la dirección Z,
perpendicular al campo magnético y a la velocidad, pero al multiplicar por este signo menos, queda que la fuerza sobre los electrones es hacia abajo. Por lo tanto, al sentir esa fuerza hacia abajo, conforme van circulando, se van desviando, ¿sí? Y se van dirigiendo hacia la parte inferior del bloque y se van acumulando en la parte inferior del bloque, porque no se pueden salir del bloque. Y la parte superior se va quedando despoblada de electrones, por lo tanto va quedando con una carga positiva. Originalmente había en todo lugar, en cualquier región del conductor, la misma cantidad de carga positiva que negativa, pero aquí ya se va quedando despoblada la parte superior de electrones y va quedando con carga positiva, y la parte inferior va quedando con carga negativa. Por lo tanto, se empieza, al ver esa acumulación de carga, se empieza a generar un campo Hall, una diferencia de potencial, un voltaje Hall entre la parte superior y la parte inferior. La dirección del campo Hall pues es la dirección vertical de arriba hacia abajo, y por lo tanto va a aparecer una fuerza debido al campo eléctrico Hall sobre los electrones que es en dirección contraria al campo eléctrico Hall, es decir, hacia arriba. Entonces tenemos la fuerza magnética hacia abajo debido al campo magnético perpendicular y la fuerza eléctrica debido al campo Hall que se va generando. Entonces este campo Hall de hecho va aumentando, mientras más cargas negativas se va acumulando aquí debido a los electrones que van llegando acá, y más carga positiva se va acumulando aquí. Y en un momento en que hay tanta carga positiva acá y tanta carga negativa aquí, que el campo Hall es tal que la fuerza Hall es igual en magnitud a la fuerza magnética, pero en sentido contrario. Entonces en la situación estacionaria, donde ya no hay deflexión de los electrones, la fuerza neta es cero. Por lo tanto, me queda que la magnitud de la fuerza Hall sería E por AH es igual a la magnitud de la fuerza debida al campo magnético, que es este. De aquí entonces despejando, el campo Hall sería igual a la velocidad de deriva por el campo magnético. Ahora, el vector densidad de corriente dado por esta expresión, aquí vamos a sacar como si fuera la magnitud, pero vamos a dejar el signo menos para hacer explícito a que la densidad de corriente, en este caso, como son portadores de carga negativa, es en dirección contraria o en sentido contrario a la velocidad de deriva, ¿sí? Por lo tanto, despejando, la velocidad de deriva me queda igual a menos 1 entre EN, la concentración de portadores, por J. Sustituyendo aquí, campo Hall, me queda la velocidad, que es esto, velocidad de deriva, que es menos 1 entre EN por J, por el campo magnético B. Ahora, si defino lo que está multiplicando a la densidad de corriente y al campo magnético como el coeficiente Hall, y despejamos de aquí, de esta ecuación, del lado izquierdo tenemos el campo Hall y del lado derecho tenemos el producto del coeficiente Hall por J por B. Despejando, el coeficiente Hall es el campo Hall entre J por B, que esto se puede medir experimentalmente, ¿verdad? Si medimos con un galvanómetro la diferencia de potencial, ¿sí?, entre estos extremos, pues el campo Hall es esa diferencia de potencial entre el ancho WA, que hemos visto en la diapositiva anterior, el ancho del bloque. Ahora, por otro lado, el coeficiente Hall entonces menos 1 entre EN, ¿sí? Y en este caso entonces el coeficiente Hall se define como negativo cuando los portadores de carga son negativos, ¿sí?, y la velocidad de deriva es en dirección contraria al vector densidad de corriente, y la magnitud de la concentración de portadores, bueno, que es una cantidad positiva, es igual a la magnitud del inverso de la carga eléctrica de los portadores por el coeficiente Hall, medido experimentalmente. Entonces, como les mencionaba, con estas medidas, con este experimento de efecto Hall, se puede medir la concentración de portadores y se puede ver el signo, tal como se está definiendo, ¿sí?, con estas direcciones del vector densidad de corriente, campo magnético. Entonces, si el voltaje, es negativo acá abajo, positivo acá arriba, el coeficiente Hall se va a considerar como negativo. Bueno, en el caso que tengamos portadores con carga positiva, se llaman huecos en un semiconductor, tenemos una concentración de huecos, que las vamos a denotar por P.
a la hora de que aplicamos una diferencia de potencial aquí positiva y acá negativa entre los extremos del bloque semiconductor, ahora los que se van a mover de izquierda a derecha, ¿va? Son los huecos, serían los puntitos negros, ¿sí? Que bueno, en este caso los puntitos negros no serían iones, serían los huecos, y hagan de cuenta que los puntitos blancos están fijos, ¿no? Serían los iones, ¿sí? Perdón por la figura, es la misma figura que teníamos en la diapositiva anterior, pero consideren que ahora los puntitos blancos están fijos y los que se mueven en dirección del vector densidad de corriente son los puntitos negros, ¿no? Que serían los huecos con carga positiva. Entonces la velocidad deriva de esos portadores es en la misma dirección, ¿no? Que el vector densidad de corriente, porque la carga es positiva. Ahora, al aplicar un campo magnético, ¿no? Va a aparecer otra vez la fuerza magnética, debido a la ley de fuerza de Lorentz, ¿sí? Que sería ahora en la dirección del producto cruz del vector de velocidad deriva con el campo magnético, que sería hacia abajo. ¿Sí? El producto cruz es hacia abajo multiplicado por la carga, que es positiva, sigue quedando hacia abajo. Es decir, los puntitos negros, que serían los huecos, que se van moviendo hacia la de izquierda a derecha, se van desviando a su dirección de movimiento, se va flexionando, se va desviando hacia abajo y se va acumulando entonces carga positiva abajo y que va quedando despoblado de carga negativa arriba. Por lo tanto, ahora el campo Hall que aparece, que es perpendicular al campo magnético y perpendicular a la corriente, va a ser hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza sobre los portadores, que son con carga positiva, es en la misma dirección que el campo Hall, por lo tanto, en sentido contrario a la fuerza magnética. Entonces, nuevamente, en la situación estacionaria, donde ya no hay desviación de los portadores, ya se siguen en línea recta, ¿no? La suma de fuerzas, la fuerza Hall más la fuerza debida al campo magnético, que es esto, ambos términos son positivos, tiene que ser igual a cero, por lo tanto, las magnitudes, ¿verdad?, de la fuerza Hall y la fuerza debida al campo magnético tienen que ser iguales. Despejando el campo Hall, otra vez me queda lo mismo. Ahora el vector densidad de corriente o la magnitud de la densidad de corriente es E por P por B, es decir, ponemos su signo positivo porque la velocidad en este caso de los portadores es en la misma dirección que la densidad de corriente. Despejando la velocidad de deriva de los portadores, me queda nuevamente esto, sustituyendo aquí, me queda que el campo Hall es 1 entre P por la carga de los portadores, y eso es el coeficiente Hall. Por lo tanto, el coeficiente Hall otra vez lo podemos determinar experimentalmente midiendo el campo Hall entre la corriente que está circulando por el campo magnético que estamos aplicando. El coeficiente Hall entonces es positivo, ¿no?, en este caso, y está dado por 1 entre E por la concentración. Y la concentración de huecos la podemos calcular como la magnitud del valor absoluto de esto, que en este caso es positivo, ¿eh? Coeficiente Hall. Podemos haber puesto, quitar el valor absoluto. Bueno, pues muchas gracias. Aquí dejo este video. Hasta luego.